para alabar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Así que así como estamos, amados, en este ambiente tan hermoso, tan glorioso, quisiera que oráramos todos juntos por el mensaje, por la palabra. Amén. Sabemos que aquí está la presencia del Espíritu Santo, porque Él habita en medio de su pueblo. Aleluya. Así que sabemos que Él está aquí, pero vamos a pedir que sea el Espíritu Santo el que tome el control, amén, de la palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor amado, por este día que nos permite, Señor, estar unánimes juntos en un mismo sentir, Señor, pudiendo alabarte, adorarte, reconociendo que tú eres nuestro Dios, Señor. Señor, el digno de toda alabanza y de toda adoración. Señor, en el nombre de Jesús, yo me pongo en tus manos, ya que soy una mujer, Señor, que estoy bajo autoridad, Señor, y te pido, Espíritu Santo, que sea tu presencia, Señor, usando mi vida, Señor amado, para poder ministrar tu palabra en cada vida, en cada corazón, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. A ti sea la gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Bendito Dios. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Pueden descender, amados hermanos, y usted puede tomar asiento. Bendito es el nombre del Señor. Qué bueno que estamos aquí. Yo pensaba, amado, sentía yo, ¿verdad? Digo, yo va a estar tal vez muy frío, pero gloria a Dios que ahorita que salí no lo sentí tanto, no sé usted, ¿verdad? Pero no sentí tanto así el frío, pero bueno, vamos a dar inicio. Bendito es el nombre del Señor, aleluya. Santo, santo es su nombre. Bendito, bendito es el nombre del Señor. Doy chance para que se saluden, ¿verdad? Hay una oportunidad para que se saluden. Amados, bendito es su nombre. Así que miren, mis amados, hemos estado mirando, ¿verdad?, algunos temas, ya que estamos iniciando este año 2026, que se ha, ¿verdad?, profetizado por fe, el año del deleite, amén. Y usted sabe, le voy a hacer un pequeño resumen porque llevamos una secuencia. Sabe que no puedo salir de Génesis 1 y 2, hermano. No puedo salir de ahí, ¿verdad? Hoy sí voy a avanzar un poquito más, unos capítulos más adelante. Pero vimos el primer tema, ¿verdad? Fue en el principio y estuvimos viendo que la palabra Bereshit, ¿verdad?, significa en el principio. Es la primera letra que aparece, ¿verdad?, en la Biblia, en los originales, Bereshit, ¿verdad?, que significa en el principio. El Dios, el creador del universo, hizo todas las cosas. Cuando dice la palabra Bereshit, ahí es que no da lugar o chance a la duda de quién fue el creador, ¿verdad? Esa es una palabra súper importante. Vimos, ¿verdad?, que Dios hace todo bueno para el hombre, amén. Todo. Dios lo hizo bueno. Todo fue agradable, todo fue perfecto, ¿verdad? Y vimos cómo el amor de Dios tan grande, tan maravilloso, cómo creó a Adán, a Eva, ¿verdad? Y después nuestro segundo tema que vimos fue el Edén. Y usted sabe que el Edén significa la palabra lugar de deleite. Eso significa el Edén, lugar de deleite. Estuvimos hablando de los 4 ríos, ¿verdad?, que se dividían ahí en el huerto del Edén. Estuvimos hablando acerca del pecado original, como el primer Adán, ¿verdad?, cayó en pecado al probar el fruto prohibido. Estuvimos viendo cómo su genética, ¿verdad?, su ADN se contaminó, ¿verdad? Entonces vimos cómo pasó, a raíz de eso se contaminó toda la raza humana, hasta que apareció el postrer Adán, aleluya, que es nuestro Señor Jesucristo, con ADN divino, sin contaminación, sin mancha, ¿verdad? Vino, derramó ese ADN, esa genética divina, y entonces ahí Él nos da la oportunidad a la humanidad de recuperar el deleite, de recuperar el Edén, esa relación, esa íntima comunión con Dios, ¿verdad? Luego el tercer tema que tuvimos es, en el principio el Espíritu Santo se movía. El Espíritu de Dios también lo estuvimos viendo ahí en Génesis 1, pero en el 2
¿verdad? Vimos cómo el Espíritu Santo está dispuesto. Diga, Él está dispuesto. Él está dispuesto. Él está dispuesto, Él está activo, ¿verdad? Listo, hermano, para traer orden, para traer llenura. Y estuvimos viendo, ¿verdad?, cómo en el principio estaba el planeta, cómo fue como reorganizado nuevamente, ¿verdad? Pero con la ayuda del Espíritu Santo, amén. Y estuvimos hablando que para que haya orden, para que saque toda tinieblas y todo vacío se vaya, se necesita que el Espíritu Santo se mueva, ¿verdad? Amén. Se mueva, así como en el principio Él se movía, donde estaban las tinieblas, pero Él se movía, ¿verdad?, sobre las aguas, en el aire se movía. Entonces decíamos que el Espíritu Santo se tiene que mover en mi vida para que saque las tinieblas. Amén. Para que se vaya, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan las dos entidades? Vacío y desorden. Estuvimos hablando de esas dos entidades, ¿verdad? Que se vayan de nosotros. Y el Espíritu de Dios se tiene que mover en una iglesia también. Porque si está en movimiento el Espíritu, va a sacar las tinieblas. Se va a ir el desorden. ¿Verdad? Igual en un hogar, en el matrimonio, se tiene que mover el Espíritu Santo. Porque entonces, si el Espíritu Santo está en movimiento, no importa que hayan tinieblas, se tienen que ir en el nombre del Señor, porque el Espíritu Santo está presente. Cuando Él está presente y Dios da la orden, hermano, se tienen que ir las tinieblas y el desorden. Y estuvimos hablando de eso, ¿verdad?, para pedir al Señor que nos ayudara a recuperar el deleite en Dios. De no ser más religiosos, sino deleitarnos en Dios. Llegar, hermano, dejar como la religiosidad a un lado y llegar a un mover tan grande y glorioso de un deleite, ¿verdad? Encontrar ese deleite, pero no nada más nosotros, sino lograr hacer que Dios se deleite también en nosotros, amén, porque así estaba Dios en el principio con Adán, ¿se acuerdan? Él estaba afuera, Dios se paseaba en el jardín y Él hablaba con Adán y Eva. Tenían comunión, tenían un Edén, hermano, se deleitaban. Y Dios para eso creó al hombre, aleluya. Él se deleita en sus hijos. Él amó tanto al mundo, a la humanidad, mi amado, que Él entregó a su hijo único. Imagínense el amor de Dios. Y entonces dice la Escritura que Cristo vino lleno de amor, dice, ¿verdad? Y misericordia, vino y se entregó para la humanidad. Y nos devuelve el deleite, nos devuelve el Edén, aleluya. Entonces, ¿verdad? El Espíritu Santo, diga, el Espíritu Santo se mueve. El Espíritu Santo se mueve, aleluya. Y el día de hoy, mire, vamos a hablar de los Enoch. Así se lo puedes poner, por favor, ahí disculpe que voy a dar un traguito de agua porque, ¿verdad? Tengo la garganta bien seca, hermanos. Bendito es el nombre del Señor. Vamos a hablar de los Enoch, ¿verdad? Bendito es su nombre. Y miren, para empezar, santo, Enoch es un hombre que da como una señal, ¿verdad?, de un comportar para ser arrebatado, aleluya. ¿Verdad? Y vamos a comenzar leyendo Génesis 4:17, pero quisiera que lo miráramos en la Nueva Traducción Viviente. Me gusta cómo lo dice, porque ahí vamos a ver al primer Enoch, ¿verdad? Santo es el nombre del Señor. Amén. Bendito. Génesis 4:17, lo podemos leer todos juntos, ¿verdad? Dice: Caín tuvo relaciones sexuales con su esposa y ella quedó embarazada y dio a luz a Enoch. Luego Caín fundó una ciudad que llevaba el nombre de su hijo Enoch, ¿verdad? Ahí después nosotros vamos a mirar una genealogía, ¿verdad? Dice en el 18, Enoch tuvo un hijo llamado Irad. Irad fue el padre de Mehujael. Mehujael fue el padre de Metusael. Metusael fue el padre de Lamed. Lamed se casó con dos mujeres, la primera se llamaba Ada, la segunda Sila. Ada dio a luz a Jabal, quien fue el primero de los que crían animales y viven en carpas. El nombre de su hermano fue Jubal, el primero de todos los que tocan el arpa y la flauta. La otra esposa de Lamed, Sila, dio a luz un hijo llamado Tubal Caín, el cual se hizo experto en forjar herramientas de bronce y de hierro. Tubal Caín tuvo una hermana llamada
llama, y ahí nos quedamos, ¿verdad? Vemos ahí una genealogía de Caín. Usted recuerda, ¿verdad? Cuando estuvimos hablando del tema de Caín, ¿verdad? ¿Sí se acuerda? Estuvimos hablando que Caín mató a su hermano Abel. Yo creo que eso todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Entonces él, que cayó una maldición sobre Caín. Puso Dios una señal sobre él, pero lo más feo, lo más horrible, digo yo, que fue que dice la Biblia que se apartó Dios de Caín. Él ya no estaba con Dios, ya no caminaba con Dios, él se fue. Y nosotros vimos, ¿verdad? En ese entonces, ¿verdad? Vimos cómo Caín y su descendencia, a pesar que tocaban la flauta, hermano, a pesar que tenían instrumentos, que forjaban, trabajaban con el hierro y todo eso, las herramientas de bronce, el problema con esa generación es que la presencia de Dios no estaba ahí, santo. Pero ahí hay un Enoc, ¿verdad que lo vio? Ahí hay un Enoc que es de la descendencia de Caín. Mire, ponga atención, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora el otro Enoc, hermano. Mire, Génesis 4, 25, 26, en la Nueva Traducción Viviente. Bendito es el nombre del Señor. Dice: Adán volvió a tener relaciones sexuales con su esposa y ella dio a luz otro hijo, el cual llamó Set, porque dijo: Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, a quien Caín mató. Y dice aquí: cuando Set creció, tuvo un hijo y lo llamó Enos. Fue en aquel tiempo que la gente por primera vez comenzó a adorar al Señor usando su nombre. Aquí vemos, ¿verdad?, otra genealogía, hermano, ¿verdad? Y no es que la genealogía de Caín hubiese muerto, no. Ellos tenían una ciudad, ellos trabajaban el hierro, el bronce, tenían flautas, tenían arpas, pero no estaba la presencia de Dios con ellos, porque era una descendencia, hermano, que no había buscado de Dios, porque se había apartado de Dios y Dios se había apartado de ellos. Entonces vino otra descendencia de Adán, aleluya. Y se rompe, hermano, se viene con el primer hijo llamado Set, y después el segundo, ¿cómo es que se llamaba? Enos. Y a partir de allí, hermano, empezó el pueblo en aquel tiempo, la gente por primera vez comenzó a adorar al Señor usando su nombre. Entonces, mire, vemos que está el Enoc, descendiente de Caín, el falso Enoc. Y está, vamos a ver ahora, hermano, de dónde viene Enoc, porque a continuación vamos a ver 10 hijos, 10, la genealogía desde Adán hasta Noé. Ahí lo puede mirar usted, ¿verdad? Vamos a sacar algo bien hermoso, hermano, en esta noche. Bendito es el nombre del Señor, para que nosotros miremos, amado, que Dios es un Dios de oportunidad, que Dios es un Dios de los inicios. En el principio dijo Dios y creó Dios, hermano, y así fue hecho. Y mire, Dios, ¿verdad?, le concedió a Adán una nueva genealogía. Aleluya. Mire, vamos a seguir viendo. Bendito es el nombre del Señor. Santo. El nombre Set significa, entre muchos, porque tiene muchos significados, pero el principal es el asignado, el puesto, repuesto, ¿verdad? Génesis 5, vamos a leer. Sabía, hermano, que mucha gente cuando llega a la Biblia no le gusta leer, hermano, las genealogías, como que se les hace aburrido, ¿verdad? Fulano tuvo a sultano y la gente dice, se pasan a veces hojas completas donde están las genealogías, pero ¿sabía usted? Ahorita le voy a demostrar lo importante que es leerlas, hermano. Usted sabe lo que es, y es que yo quiero que usted, yo no sé si usted ha oído de la criptografía bíblica, los mensajes encriptados, ocultos, hermano, que están en la palabra de Dios. Aleluya, bendito es el nombre del Señor. Hoy lo vamos a mirar, santo. Génesis 5, del 3 al 29, lo vamos a leer.
Bendito es el nombre del Señor. ¿Están listos para que me acompañen? Amén. No me dejen, hermano. Amén. Todos juntos, dice. Del 3 al 29. Sí, lo vamos a leer. ¿Están listos? Amén. Es importante por los nombres, amados. Dice, cuando Adán tenía 130 años, fue padre de un hijo que era igual a él, su viva imagen, y lo llamó Set. Después del nacimiento de Set, Adán vivió 800 años más, tuvo hijos e hijas. Adán vivió 930 años, después murió. Cuando Set tenía 105 años, fue padre de Enos. Después del nacimiento de Enos, Set vivió 807 años más y tuvo otros hijos e hijas. Se volvió, dice, Set vivió 912 años y después murió. Entonces, cuando Enos tenía 90 años, fue padre de Cainán. Después del nacimiento de Cainán, Enos vivió 815 años más y tuvo otros hijos e hijas. Enos vivió 905 años y después murió. Cuando Cainán tenía 70 años, fue padre de Mahalalel. Después del nacimiento de Mahalalel, Cainán vivió 840 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cainán vivió 910 años y después murió. Cuando Mahalalel tenía 65 años, fue padre de Jared. Después del nacimiento de Jared, Mahalalel vivió 830 años más y tuvo otros hijos e hijas. Mahalalel vivió 895 años más, después murió. Cuando Jared tenía 162 años, fue padre de Enoch. Miren, ahí apareció el otro Enoch. Después del nacimiento de Enoch, Jared vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. ¿Hasta dónde dijimos? 29. Seguimos. Cuando Enoch tenía 65 años, fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoch vivió en íntima comunión con Dios 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Enoch vivió 375 años andando en íntima comunión con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Miren, ahí contamos 10. No, faltó, ¿verdad? Faltó lo de Noé. Dice, andando en íntima comunión con Dios y... me fuiste, pero bueno, el 25. ¿El 25? Sí. Cuando Matusalén tenía 187 años, fue padre de Lamet. Después del nacimiento de Lamet, Matusalén vivió 782 años más y tuvo otros hijos e hijas. Matusalén vivió 969 años y después murió. Cuando Lamet tenía 182 años, fue padre de un hijo varón. Lamet le puso por nombre a su hijo Noé, porque dijo que él nos traiga alivio de nuestro trabajo y de la penosa labor de cultivar esta tierra que el Señor ha maldecido. Hasta ahí llegamos, hasta 9, ¿verdad? 10. Ponme la imagen ahí para que si usted lo quiere ahí, ¿verdad? Tener, bendito es el nombre del Señor. Y mire, hermano, a continuación vamos a ver el significado de cada nombre, hermano. Santo es el nombre del Señor. Y es que sabe por qué, hermano, traemos este tema. Usted ha visto cómo están las noticias, ¿verdad? Los 7 escenarios escatológicos, hermano, que hemos estado mirando anteriormente, están en movimiento. Los 7 escenarios que Jesús habló en Mateo 24. ¿Sabe cuáles son los 7 escenarios? ¿Sí se acuerda, verdad? Babilonia. ¿Qué más? Mundo, el cosmos, Israel, la iglesia, la familia. ¿Qué más? ¿Faltó uno? Ay, ¿cuál nos faltó? ¿Babilonia qué es? El sistema religioso. Se está moviendo ahorita, mi amado. ¿Verdad? Entonces tenemos, ¿verdad? Familia, iglesia, cosmos, Babilonia, mundo, tierra, Israel.
los 7 escenarios escatológicos que Jesús dijo, cuando vean esto, en estos escenarios, y él habló del cosmos, habló de la iglesia, habló de Babilonia, habló, hermano, de la familia, y dijo, cuando vean todo esto, cuando se predique el evangelio a todo el mundo, entonces vemos, hermano, cómo está la geopolítica el día de hoy. Aleluya. Está la plataforma puesta, mi amado, para la aparición de aquel inicuo santo que el Señor reprenda, pero está profetizado. Ya se está amarrando el nudo de la corbata, santo. Para que entonces, mi amado, estamos mirando los 7 escenarios escatológicos el día de hoy. Y los 7 escenarios están cumpliendo lo que Jesús profetizó hace tanto tiempo atrás, mi amado. Entonces, cuando nosotros los miramos y vemos cómo está la geopolítica ahorita, decimos, yo creo que no hay marcha atrás. Entonces Jesús, recuerde que Jesús dijo que los tiempos del fin serían como los tiempos de ¿qué dijo? De Noé. Entonces va a ser como en los días de Noé. Y en los días de Noé, ¿verdad? Estaba Enoc, el verdadero Enoc, porque el Enoc, descendiente de Caín, mi amado, ahí no estaba la presencia de Dios, ahí también había un lamento. Pero ahí no estaba, no era parte de esa descendencia, mi amado, que se cuenta ahí. Mire qué tremendo esto. En la vida de Enoc, hermano, pasó algo ahí en la vida de Enoc. Dice la escritura que Enoc pasó 65 años cuando él engendró, cuando él nació de él. ¿Quién nació? Matusalén. Y mire, vamos a ver el significado, hermano, de los nombres, porque yo quiero que usted mire y que entendamos, hermano, qué es la criptografía bíblica, los mensajes encriptados, ocultos en las escrituras, mi amado. Por eso mucha gente se aburre a solo leer la Biblia. Pero la Biblia es el libro más interesante, hermano, el libro, mire, que no tiene ni una falla, aleluya. Es el libro, mi amado, este es el único libro que cuando usted más lo lee, usted nunca lo termina. Porque usted puede leer un libro de la primera pasta a la última y ya lo terminó, hermano. Pero la Biblia, si usted la lee y la lee, usted jamás la va a terminar, porque cada versículo, cada nombre tiene un mensaje encriptado, hermano, secreto, que solo Dios, mi amado, el Espíritu Santo lo puede revelar a los que Él quiere. Pero ¿sabe qué? A los que le buscan. Es como aquel hombre, ¿verdad? Que va, hermano, hasta el fondo del mar a buscar esas perlas preciosas. ¿Se acuerda que yo le contaba, verdad? De un hombre en la vida real que encontró una perla gigantesca, más grande que este púlpito, hermano. Hermano, era enorme. Cuando estábamos allá en la casa, ¿verdad? Teníamos la iglesia en aquella casita. Ahí pues vimos un video de cómo el ostión, por así decirlo, donde estaba esa perla, hermano, era así de grande como este espacio aquí, que lo tuvieron que subir. Fue impresionante cuando abrieron y vieron esa perla gigantesca, hermano. El dueño de la perla era un hombre humilde, pobrecito. Y él en su casa hizo una exhibición para que mirara a la gente la perla, y mucha gente millonaria le ofrecieron millones de dólares por la perla. Danos la perla. Y él decía, no les vendo la perla, pero Señor, si esa perla se lo va a hacer rico a usted. Y él dijo, no, porque el dinero lo tiene todo el mundo, pero esta perla solo la tengo yo. Aleluya. Y él dijo, nadie en el mundo tiene una perla como esta. Y hermano, así es la palabra de Dios. Cuando usted encuentra el secreto del poder de la revelación de Dios, es como una perla única que nadie más tiene, más que usted, mi amado. Y cuando Dios le revela a usted,
No hay dinero, no hay cosa que valga más que la revelación de Dios. Aleluya. Y entonces no va a haber nada, hermano, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, hermano, ni lo porvenir que lo separe del amor de Dios. Porque entonces usted va a saber que lo que usted ha obtenido viene de Dios y no viene del hombre. Aleluya. Por eso es bien impresionante. Desde Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, aleluya. Bereshit, el Dios, el Todopoderoso, Él creó el todo del todo, mi amado. Ahí desde una vez, desde el primer libro, las primeras palabras de la Biblia, ahí no queda lugar a duda, hermanos, de que Dios es el Dios omnipotente, el creador del todo y del todo, del cosmos, mi amado. Del polvo del cosmos. Antes del polvo del cosmos, aleluya, Dios ya existía. Y la palabra estaba con Dios. Y entonces, cuando usted escudriña la palabra y el Espíritu Santo le empieza a revelar, usted se da cuenta que usted tiene una perla de valor incalculable y que usted no la va a soltar, mi amado. Y por eso en esta noche le decimos a usted, amada familia, busque esa perla, busque el conocimiento, busque la revelación de Dios. Dígale usted al Espíritu Santo, muévete en mí, muévete en mi mente, amado, porque usted sabe ahorita cómo está el problema de la mente. Hermano, las mentes cauterizadas para que no les alumbre el evangelio de Jesucristo. Entonces, por eso a mucha gente les aburre la Biblia. Porque solo, hermano, leen lo superficial. Aleluya. Pero cuando usted va leyendo y le va revelando, hermano, y se le va abriendo el entendimiento, usted no se va a aburrir. No, usted va a querer más, hermano. Y más. Y es ahí como el año de la recompensa, se le abre un cofre del tesoro. Y entonces usted empieza a entender qué chiquititos somos nosotros en comparación con nuestro Dios. Y entonces empezamos a entender que el amor de Dios, hermano, es incomprensible. Aleluya. Entonces mire, Adán, ¿qué significa? Santo, hombre. Set, asignado, pues tienen varios significado, pero si yo le doy todo lo que significa, mi amado, no vamos a avanzar. Enos, pena. Cainán, mortal o lamentador. Mahalalel, bendito, resplandor de Dios. Jared, descenderá. Enoc, enseñado al servicio divino de Dios. Matusalén, muerte o cuando él muera. Lamed significa esperanza, descanso. Y Noé significa reposo, paz, consuelo. También significa descanso. Mire, téngalo eso guardado. Si quiere me puede sacar la pizarra y pónmela de frente con los nombres para que los hermanos puedan tomar nota y usted lo pueda investigar, ¿verdad? Cada nombre tiene varios significados. Estamos tomando el más común. Acuérdese que usted puede buscar significado bíblico, pero también usted puede buscar el significado en hebreo. El significado, ¿verdad? Puede usted buscarlo, ¿verdad? Lo puede buscar en el diccionario Vine, en el diccionario Strong. Usted necesita tener material, mi amado, instrumentos, ¿verdad? Para poder escudriñar las escrituras. Entonces, mire, avanzamos. Pero nos enfocamos en Enoc, la descendencia de Set. Génesis 5, del 21 al 22. Dice la palabra, ahí lo leemos, ¿verdad? Dice, cuando Enoc tenía 65 años, fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Aquí hay una clave, mi amado. Enoc tenía 65 años de edad cuando fue padre de Matusalén. Pero uno de los significados del nombre Matusalén es muerte. Cuando él muera, también puede significar violencia, guerra. Mire, hermano, lo que significa. Entonces, nosotros, acuérdese, mi amado,
que el hombre, el varón, posee en él semilla. En sus lomos de él posee semilla. Por eso fue que cayó, ¿verdad? Cuando Adán probó el fruto, se contaminó la raza. Porque en él estaba la humanidad en él. A Eva no le pasó nada porque ella era incubadora, nada más, por así decirlo. Pero Adán era el portador. El varón es el portador de las generaciones. Por eso es que si el varón peca, si el varón peca con inmoralidad sexual, si el varón peca con homosexualidad, se contamina parte de su generación. Esto es fuerte, mi amado. Es fuertísimo. Hace un tiempo estuvimos hablando de cuántas contaminaciones. Cuarta generación. Se contamina. Entonces, ¿verdad? Este hombre, Enoc, 65 años de edad, tenía cuando le nació a él Matusalén. Después que salió de sus lomos Matusalén, entonces Enoc empezó, hermano, una vida nueva. Empezó, mi amado, una relación íntima con el Señor. Y eso nos tiene que dar a entender a nosotros, mi amado, que para poder caminar en comunión íntima con Dios, tiene que salir de nosotros, hermano, la muerte, la violencia, el pecado. Tiene que salir, mi hermano. Cuando él se deshizo de esa semilla, entonces empezó un caminar nuevo en la vida de Enoc, mi amado. Y entonces 300 años, dice la escritura, que Enoc caminó en íntima comunión con Dios. Algunas dicen que él caminaba con Dios. A otras dicen que Dios caminaba con él, santo. Usted imagínese, mi amado, el nivel de comunión, cómo Dios llegó a deleitarse en Enoc, que se lo llevó. Amén. Aleluya. Le dijo, no eres digno de estar en esta tierra. Vente conmigo. 65 años más 300 años. Hacen 365 años. Eso fue lo que vivió Enoc en la tierra. Pero nosotros lo vamos a tomar como 365 días que tiene el año. Eso quiere decir que cada día usted y yo necesitamos caminar con Dios en íntima comunión con Dios, mi amado, para poder ser encontrados dignos. Y mire, bendito es el nombre del Señor. Santo, santo. Dice, cuando Enoc tuvo a Matusalén, en hebreo se llama muerte. Cuando él muera, es que él comenzó a caminar con Dios. Génesis, bueno, ya lo leímos, dice Génesis 23, 24, Enoc vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios. Un día desapareció porque Dios se lo llevó. En Hebreos 11:5, pero ahí sí vamos a ver la Reina Valera. Me gusta cómo lo dice la Reina Valera. Santo es el nombre del Señor. Mire lo que dice, fue por la fe que Enoc, y mire la palabra, ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Porque antes de ser, dice, llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Deleite. Aleluya. Y mire, hermano, entonces vemos ahí que él desapareció. En la otra versión que dice, por la fe no fue traspuesto. Mire, ahí en esta dice desapareció y la otra fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En otras versiones, deleitado a Dios. Año de deleite. Entonces, Dios se deleita, hermano, cuando caminamos con Él.
¿Y qué es caminar con Dios, mi hermano? Es que todo lo que hagamos, hermano, se lo pongamos en las manos primero. Toda decisión le consultamos a Él, hermano. Caminar con Dios es obedecerle. Santo. Entonces, mire, bendito es el nombre del Señor. Vamos a ver esa palabra, mi amado, la vamos a mirar, ¿verdad? Que dice, traspuesto, Enoc. Traspuesto es lo mismo que le pasó a Felipe. Aleluya. ¿Sabía usted, hermano, que hay gente al día de hoy que ha sido traspuesta? Yo conozco a un hombre muy cercano a mí. Tenemos mi esposo y yo, con él nos llevamos. Y él nos ha pedido que no se revele su nombre. Porque dice, algunos van a pensar que yo estoy loco. Pero ha llegado a un grado, mi amado. Yo no sé si usted lo crea, pero que el Espíritu Santo se lo haga sentir. Una noche de oración, él fue, hermano, traspuesto a otro lugar. Oró por alguien en otro lugar, cuando su cuerpo estaba en la casa, en su casa de él. Amado. Y después se dio cuenta que por la persona que oró, testificó que en su delirio, ella no sabe si soñó, pero que ese hermano llegó a orar por ella. Aleluya. Hermano, las cosas de Dios, por eso digo, no lo podemos entender. Felipe fue traspuesto. Felipe se encontró en el camino con el eunuco etíope, ¿verdad? ¿Sabe para qué? Para bautizarlo, para hablarle del evangelio, y fue bautizado. Y después regresó. Pero ¿sabe qué? Tenían una comunión íntima con Dios. Y esa es la clave para usted y para mí, para el arrebatamiento. Los Enoc van a ser arrebatados, aleluya. Hermano, un día muy pronto, mi hermano, se va a levantar un grupo de gente, mi amado, que han sido y han vivido como vivió Enoc, mi amado, caminando con Dios, agradando a Dios, mi hermano, siendo de fieles a Dios, de tal manera, de tal grado que Dios dice, no son dignos de estar en la tierra, sino que vengo y arpazo, los arrebato. Traspuesto es un poco diferente al arpazo. Porque traspuesto es ser movido de un lugar, trasladado, pero el arpazo, hermano, es ser arrebatado con violencia, aleluya. Y eso es lo que usted y yo estamos esperando, mi amado y hermano. Por eso es que en esta iglesia y en todas las iglesias donde se predica el evangelio de Jesucristo, se tiene que estar preparando a un pueblo de Dios, mi amado, para que deje, hermano, la muerte, el pecado, el vicio, la violencia, y empiece a caminar así como caminó ese Enoc, mi amado. Y yo sé que es muy difícil en estos últimos tiempos por cómo están las cosas, mi amado, porque podemos ver los escenarios escatológicos nos están rodeando con señales, mi amado, de que Cristo viene pronto. Y la tecnología, hermano amado, y otras muchas cosas más han nublado el entendimiento de los hijos de Dios. Bendito Dios. Santo. Y entonces, por eso hablamos a toda la familia, por eso este tema se ha traído un día martes, servicio familiar, mi amado hermano. Y aunque mucha gente dice, oh, pero es que yo no me he casado como los jóvenes, no, mi amado, ahorita es el mejor momento para recibir servicios familiares. Sí, amén, así es. Santo, ahorita es el mejor momento. Entonces, mi amado, lo que queremos decirle a usted y enviarles el mensaje y sembrarles el mensaje, y nosotros declaramos en el nombre de Jesús que la palabra de Dios va a hacer en usted lo que Dios le ha mandado a hacer, y que se va a levantar esta iglesia, mi amado, y todas las iglesias, porque estamos orando por todos los que predican el evangelio y la sana doctrina, para que se prepare, mi amado, un pueblo bien dispuesto, así como ese Enoc, hermano, que él caminaba con Dios. Dios caminaba con él. Donde iba Enoc, mi amado, yo no sé si usted se puede
puede imaginar esa escena. Pero yo me imagino a Enoc caminando en los campos, iba para su trabajo y él iba hablando con el invisible, aleluya. Nadie más lo veía, solo estaba ante los ojos de Enoc. Porque así es, mi amado. Mucha gente va a pensar que usted y yo estamos locos, como por ahí dice un programa. La gente sigue diciendo que estamos locos. Pero mi amado, imagínese la vida de Enoc. Caminando Enoc, hermano, iba a su trabajo, iba a su casa, iba con su familia, iba con su esposa, y ahí iba Dios con él, y nadie más veía a Dios más que Enoc, mi amado. Y yo me imagino ese hombre cómo ha de haber sido transformado. Oh, que agradó a Dios. Y amado hermano, nuestra tarea es agradar a aquel, agradarle a aquel, que vivamos, hermano, agradándole los 365 días del año. Hasta el año bisiesto también, ¿verdad? Siempre, mi amado, agradando a Dios. No solo las 2 horas que estamos en una iglesia, sino que nuestro caminar sea con Dios. No es fácil. No es fácil. Pero esto requiere, hermano, que usted que usted dé a luz, que saque de usted la muerte y el pecado. 65 años. Sí buscaban a Dios, porque aquí dice en el principio, Set, su hijo de él, Enos, y fue cuando empezaron a adorar a Dios por primera vez. Sí, Enoc sí sabía de Dios, sí, pero no había llegado a esa intimidad con él. Hasta que salió Matusalén. Mira, mi amado, bendito es el nombre del Señor. Entonces, mire, traspuesto fue Enoc, arrebatado, arpazo. Y otra es la exanastasis, la resurrección. Ahora mire, vamos a ver, Primera de Tesalonicenses 4, del 15 al 18. Santo es el nombre del Señor. Dice, les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Exanastasis. Luego, junto con ellos, nosotros, arpazo, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor. ¿En dónde? En el aire. ¿Se acuerdan que el pastor les estaba enseñando que la venida del Señor no es con los pies en la tierra, es en el aire? ¿Verdad? En el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Aleluya. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Les animamos, mi amado, con estas palabras. Mantengámonos, mi amado, caminando con Dios. Cueste lo que cueste. Día a día. Mucha gente, hablábamos el martes pasado, no puede dejar cierto tipo de pecado, ¿verdad? Entonces, estábamos diciendo que ya ahí requiere de una ministración de liberación. Ahí requiere ya, hermano, ser ministrado. Requiere ser discipulado. Requiere un tiempo, hermano, de sanidad. Mire, si usted es muy recurrente con un pecado, no puede. Déjeme decirle que hay muchas razones, mi amado. Pero ¿sabe qué es lo que sí Dios mira? Él mira todo. Mira su deseo de usted, de querer ser limpio ante sus ojos.
Y por eso está la iglesia de Jesucristo. Por eso están los ministros, hermano, el liderazgo, para ayudar a esa gente, mi amado. Porque mucha gente no puede. No es lo mismo no poder a no querer, ¿verdad? Porque no querer ya son otros 20 pesos. Pero no poder, mi amado, yo no sé si usted ha sabido o ha sentido querer hacer algo y no poder hacerlo. Ha de ser, eso es terrible, mi amado. Como un alcohólico promete no querer, ¿verdad? No tomar. Llora, sufre. Promete que no lo va a hacer. Y cuando cae de vuelta, viene sobre de él, hermano, algo tan terrible. Muchos no pueden, otros no quieren. Pero hay testimonios de gente que estuvo en las drogas y las dejó. Estuvo en el vicio, ¿verdad?, de cigarrillo y lo dejó. Vicio de alcohol, hermano, y lo dejó. Y ahora, hermano, comienza un nuevo tiempo, aleluya. Así, mira, mucha gente, mire, por eso, mire, ve ahí usted. Este es, ¿verdad? Estuvimos viendo del ADN, ¿verdad? El helicoide, creo que se llama, ¿no? Mire, del ADN. Y ahí vemos cómo fue. Ay, hermano, que esto es tan lindo lo del ADN. No me quiero meter ahí porque siempre termino hablando del ADN. Ya hasta las hermanas, ya saben, ¿verdad? Así que no quiero ni ver el dibujito ese. Entonces, mire, otros ejemplos de Arpazo, Elías, ¿verdad? Otro ejemplo, mire, así como Enoc, Elías también en Segunda de Reyes 2:11, la Nueva Traducción Viviente. Bendito es el nombre del Señor. Dice, mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego, pasó entre los dos hombres y los separó. Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Mire eso, ¿cómo fue? ¡Qué maravilloso! ¡Qué impresionante ha de haber sido!, ¿verdad? Porque lo vio. ¿Quién lo vio? Eliseo lo vio, hermano. Y no nada más él, ¿verdad? Mucha gente sabía que ese día iba a ser arrebatado, los profetas, hermano. Mire, o sea que quiere decir que cuando el arrebatamiento, mucha gente lo va a saber cuando ya vaya a ser. Porque el Señor habla a su pueblo, ¿verdad que sí? Amén. Entonces, mire, ahí vemos, ¿verdad? Otro que fue traspuesto. Con esto mucha gente se pregunta, que eso no es. ¿Usted qué opina? El apóstol Juan. ¿Usted encuentra en la Biblia la muerte del apóstol Juan? No. Ay, hermano. Mire, Juan 21 del 19 al 23. Santo es el nombre del Señor. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba, el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle, Señor, ¿quién va a traicionarte? Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con él? Jesús le contestó, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. En el lenguaje de ahorita, ¿y a ti qué te importa? Que soy el feo. Sí, hermano, así le contestó, ¿qué tiene que ver contigo? Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, hasta que yo regrese, y muchos teólogos de la escritura dicen que él pudo haber sido traspuesto, mi hermano. Acuérdense que él estuvo en la isla de Patmos, ¿verdad? Él escribió el Apocalipsis. Algunos dicen, murió de anciano. Pero si nos vamos a lo que Jesús dijo aquí, mi hermano, esto es escatología, ¿verdad? Tema escatológico en la doctrina avanzada. Después lo vamos a ver. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, mira, nuestra meta es caminar con Dios los 365 días del año, agradándole, deleitándonos en Él y que Él se deleite en nosotros. Filipenses 3, del 10 al 11, la Nueva Traducción Viviente dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos
Quiero sufrir con Él, participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Aquí está hablando también de una exanastasis, ¿verdad? Una resurrección de los muertos. Entonces, Filipenses 3, del 12 al 14. Bendito es el nombre del Señor. Nueva traducción viviente. Ahí de esa. ¿Sí, verdad? No quiero decir que ya haya logrado estas cosas. Miren, ni que ya haya alcanzado la perfección. Estamos diciendo nosotros esta noche. Pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado. Eso nos decimos entre nosotros esta noche. No lo hemos logrado. Dice, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Aleluya. Esta noche, mi amado, tomemos esa última parte. Eso. Filipenses 12:14. No se desanime, aún nadie lo ha alcanzado. Estamos en ello. Por eso, miren, tiene que seguir adelante. Primero, después decía, hacer mía la perfección, declarar que usted es perfecto en el nombre del Señor. Luego dice, me concentro. ¿En qué, hermano? En el propósito de seguir adelante. Olvido el pasado. Mire, otra clave. Fijo la mirada en lo que tengo delante. Avanzo hasta llegar al final. ¿Y cuál es el final? El premio celestial. ¿Qué es? El arrebatamiento, si es que estamos vivos. La resurrección de entre los muertos, hermano. Estar con el Señor por siempre y para siempre. Así que esta noche, en el nombre del Señor, llévese esta palabra en su corazón. Filipenses 3, porque necesitamos llegar, hermano, a ser como ese Enoc. Y cuídese de los falsos Enoc. Cuídese, porque hoy en día está el espíritu del falso Enoc. ¿Cuál es aquel? El que no cree en el arrebatamiento de la iglesia. El que dice que eso es mentira, que no existe, hermano. ¿Sabe que ese es un espíritu del falso Enoc? El que no quiere caminar con Dios. Todavía está. Eso es espíritu. El falso Enoc y el verdadero Enoc. Y usted y yo vamos a ser como ese Enoc, como fue Elías, mi amado. Los arrebatados, parte del grupo de esa iglesia, arrapazo, aleluya. Y ahora miren. Para terminar, ¿verdad? Ve, aquí están los nombres. Adán, hombre, Set, asignado. Enos, pena. Cainán, mortal. Mahalalel, bendito. Yarek, descenderá. Enoc, enseñando. Matusalel, muerte. Lamet, esperanza. Y Noé, reposo. Y yo quiero que usted mire esto. Esto lo subió el apóstol Germán Ponce. Tomando los 10 significados de los nombres de la generación. Una criptografía. Dice, el hombre, Adán, tuvo una asignación, Set, de pena. ¿Cuál es el otro? Enos. Pero el bendito Cainán, nombre, descenderá. Mahalalel, después dice, enseñando que su muerte traerá esperanza y reposo. Los 10 nombres de los 10 hijos, de las 10 generaciones, desde Adán hasta Enoc. Un mensaje encriptado, mi amado. Por eso yo le digo, toda la Biblia, desde la primera letra hasta el amén en Apocalipsis,
tiene el nombre encriptado de Cristo. El hombre tuvo una asignación de pena mortal. ¿Quién? Adán. Pero el bendito, aleluya, descenderá enseñando que su muerte traerá esperanza y reposo. Jesucristo. En la genealogía, mi amado, increíble. Yo dije, cuando yo estaba sacando el tema, hermano, aleluya, y a mí me gusta mucho corroborar con nuestra cobertura principal, que es el apóstol Sergio, corroborar. Nosotros, mi esposo me revisa, hermano, me revisa, que tiene que ir, lo que está escrito y se está enseñando, tienes que alinearte. Hermano, cuando yo miré eso, aleluya, a mí hasta la piel se me puso chinita. Digo, yo tengo que llevarle esta, hermano, esta criptografía. Es increíble. Por eso le digo que la palabra de Dios, mi amado, no, usted jamás la terminará. Jamás la terminaremos, porque tiene el mensaje, toda la Biblia, toda la letra. No hay una coma y una tilde, mi amado, que no tenga un significado referente a Cristo. Eso es increíble. Entonces puede usted llevárselo a su casa. Usted, hermano, busque material para que usted aprenda y encuentre perlas en la palabra. Y cuando usted las encuentre, mi amado, usted no va a parar. Usted va a querer más y más y más. Y usted se va a llenar, hermano, para usted darse también a los demás. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Denle un fuerte aplauso a nuestro Cristo. Aleluya. A Él sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Nuestro Dios todopoderoso. Puede ponerse de pie. Si te puede llevar, por favor, la pizarra. Bendito es el nombre del Señor. Vamos a sellar esta palabra, esta enseñanza. Amén. Bendito es su nombre. Gloria, gloria le damos a nuestro Dios. Padre, gracias.